Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Pues buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de otro tema, ¿verdad? Y este tema es el relacionado directamente a las sociedades mercantiles. Cuando hablamos de las sociedades mercantiles, realmente nos estamos refiriendo a lo que coloquialmente la gente dice empresas. Pero hoy estamos aprendiendo, y esto es muy bueno, por favor, para que nos quede bien claro, cada vez que alguien se esté refiriendo a una empresa como tal, en nombre genérico, ustedes a partir de este momento saben que nos estamos refiriendo literalmente a lo que nuestra legislación llama y denomina como sociedades mercantiles. Y como pueden ver, existe precisamente una institución que es la encargada de venir y tener el control de estas sociedades mercantiles o empresas, como les solemos llamar, y es precisamente el registro mercantil. Definitivamente, a lo largo de lo que han estado ustedes realizando en su proyecto final de esta clase, pues han ido conociendo algunos conceptos, algunos formularios, algunas situaciones y algunos trámites de los que se llevan a cabo dentro del registro mercantil para poder constituir de manera legal lo que es una empresa, o más bien dicho, a partir de ahora, lo que es una sociedad mercantil. Sigamos adelante. Vamos a pasar en primera instancia a definir lo que nosotros debemos de conocer como sociedad mercantil, es decir, como empresa. Bueno, pues acá lo vamos a ver, ustedes lo están viendo en este momento ahí proyectado en su pantalla, y es que las sociedades mercantiles son precisamente un grupo de personas que se organizan mediante un contrato. Este contrato, ustedes ya lo ven, es esa escritura constitutiva en una de las formas establecidas por la ley y dotadas de algo que es bien interesante. Son dos las características que las sociedades mercantiles tienen que tener. Primero, tienen que tener una personalidad jurídica, es decir, ser personas constituidas como tales, inscritas con su nombre, con su razón social, con su número de NIT, y deben de contar además con su patrimonio, ¿verdad? Porque no puede existir en el caso de Guatemala una sociedad mercantil que no cuente definitivamente con un patrimonio propio. Y estas sociedades mercantiles, tal como ustedes pueden ver acá en la información, tienen definitivamente por finalidad ejercer una actividad que es de carácter económico y poder dividir las ganancias dentro de todos aquellos que se llaman socios. Cuando hablamos de una sociedad mercantil, estamos hablando precisamente de una empresa, pues, para que nos entendamos, que está constituida con un solo fin, y el fin es lograr ganar dinero. Obviamente nadie constituye una sociedad mercantil o una empresa para perder dinero. Si usted lo que quiere es no ganar dinero, sino que dedicarse a ser altruista, ayudar a otras personas, venir y apoyar en muchas otras cosas, pues tiene que constituir entonces una organización no gubernamental, una ONG, o tiene que constituir muy probablemente una asociación con fines, en este caso, de ayuda humanitaria, con fines de apoyo a la mujer, de apoyo a los menores, de apoyo a las personas de la tercera edad. Pero siempre que hablamos de empresas, es decir, que hablamos de sociedades mercantiles, estamos hablando de un grupo de personas que se han organizado precisamente llenando todos los requisitos de ley con su personalidad jurídica y su patrimonio propio, y que lo que están buscando a través de esa actividad comercial, como lo es el comercio, por eso es mercantil, es ganar dinero. Siguiendo con esta situación, pues creo que es muy importante entonces que en este momento, ya que vimos conceptos de personalidad jurídica y patrimonio, dejemos bien claro algunos de estos conceptos. Y en primer lugar, vamos a ver el concepto de la personalidad jurídica. ¿Cómo puede ser que se tenga responsabilidad no siendo una persona física? A través precisamente de esta característica que tienen las sociedades mercantiles, es decir, el de ser personalidades jurídicas, es decir, en otras palabras, la capacidad que tienen las empresas de tener obligaciones, de realizar actividades que van a generarles todo tipo de responsabilidad jurídica frente a las acciones con ellos mismos y por supuesto frente a las acciones de terceros. Es decir, si un camión perteneciente a una empresa, a una sociedad mercantil X,
choca un vehículo particular de una persona, pues la empresa en este caso tiene una responsabilidad frente a terceros, pero también la personalidad jurídica le permite tener una responsabilidad frente a sí misma como empresa, porque obviamente si esta empresa o sociedad mercantil tiene trabajadores, tiene colaboradores, pues la responsabilidad para con sí misma es obviamente organizarse, pagarles, tener todo en orden, responsabilidades ante el Estado, es también tener toda la papelería y documentación en orden, el ir pagando los impuestos de conformidad a lo que les corresponda, pues según el régimen que ellos hayan adoptado. Entonces la personalidad jurídica le permite y es una potestad para que estas personas ficticias en lo jurídico, porque no existen, las empresas no son personas, digamos personas reales, personas de carne y hueso, naturales, pero sí son personas jurídicas que tienen responsabilidades bien constituidas desde el momento en que nacen. ¿Y cuándo es que nace una persona jurídica? Bueno, cuando se constituye formalmente dentro del registro mercantil esa sociedad mercantil o empresa. Teniendo clara esta situación de la característica de personalidad jurídica, pues si ustedes se dan cuenta hay otra característica importante que toda sociedad mercantil debe de tener o debe de poseer, y es el hecho de que pueda contar con un patrimonio, es decir, así como usted tiene su propio patrimonio, que no sé cuánto será en este momento, si revisa su cartera, si revisa su bolsa, su billetera, de pronto usted tiene 1,000 quetzales, 2,000 quetzales, tiene 100 quetzales, o lo que tiene son solo deudas, pero entonces no tiene patrimonio, sino que tiene eso, deudas. El patrimonio precisamente no se refiere solo al tema monetario, que es ahí donde nos equivocamos hasta en lo personal. Nosotros tratamos en lo personal, fíjense, siempre de confundir la palabra patrimonio con el dinero que podemos poseer, pero el dinero no siempre va a ser dinero en billete, dinero físico, dinero en una cuenta de banco, dinero guardado debajo del colchón de la cama, no. El patrimonio se va a contar precisamente en el conjunto primero de bienes que usted tenga. Dentro de los bienes, por supuesto que puede tener dinero, pero no todo su patrimonio va a ser marcado por billetes, por moneda, porque parte de su patrimonio definitivamente también es, por ejemplo, su teléfono celular, su computadora, parte de su patrimonio puede ser algún reloj valioso, una joya valiosa, parte de su patrimonio puede ser su vehículo, su motocicleta, ¿verdad? Su casa, si es que usted ya tiene una casa, todo eso que no es dinero, pero que conforma y es parte en sí de lo que conocemos como patrimonio. Entonces, si tiene este conjunto de bienes, pues obviamente tiene también un conjunto de derechos que le pertenecen ¿a quién? A una persona física como usted, pero en el caso de las sociedades mercantiles son los bienes, el conjunto total en dinero y en carros, en edificios, en qué sé yo, algún otro bien, computadoras, maquinaria, que le pertenecen a una persona jurídica, es decir, a una sociedad mercantil o a una empresa tal y como las conocemos. Entonces vemos que las sociedades mercantiles pues son ese conjunto de personas que van a tratar de hacer negocios para dividir sus ganancias y que tienen las características propias de poseer personalidad jurídica y de contar con un patrimonio como tal para ello. Entonces ya vimos estos dos aspectos importantes de características que tienen que tener lo que conocemos como sociedades mercantiles o empresas. Ahora, ¿qué tipos de sociedades mercantiles o de empresas existen aquí en Guatemala? Bueno, si nos vamos precisamente al Código de Comercio en su artículo número 10, nos dice que básicamente o esencialmente son 5, aunque son 6 porque ahora ya se agregó una que es la sociedad de emprendimiento, que es la empresa pequeñísima que se puede fundar con apenas 200 quetzales, pero lo que nos aparece realmente dentro del Código de Comercio como algo que ha venido por años es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que en Guatemala, básicamente de conformidad al artículo 10 del Código de Comercio, estas son las 5 tipos de sociedades mercantiles que están reconocidas en nuestro país y en las cuales pues obviamente gira todo en torno
a la creación de las denominadas empresas. Generalmente, las sociedades mercantiles más conocidas son la número 4, la sociedad anónima, ¿verdad? Que prácticamente muchas de las personas que conforman una empresa lo hacen bajo la forma de una sociedad anónima. Ahora, si yo les preguntara en este momento cuáles son las características, por ejemplo, de la más conocida de ellas, que es la sociedad anónima, difícilmente ustedes me lo podrían contestar y me lo podrían decir. Es por eso que aunque ya están haciendo su trabajo, en este caso del proyecto final sobre este tipo de situaciones que son la constitución de una sociedad mercantil, ya sea de manera ficticia o de manera real, hoy es un buen momento para que de manera profunda podamos reconocer cuáles son estas características que cada una de estas sociedades mercantiles poseen. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a la primera de ellas, que es la denominada sociedad colectiva. Ya con el tema de que es colectiva nos suena definitivamente, como en toda sociedad, que es algo donde van a participar muchas personas, un grupo de personas, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver cuáles son sus características. Fíjense ustedes que si nos ponemos a ver cuáles son las características de la sociedad colectiva, es pues aquella, tal y como lo dice acá de una manera muy literal y taxativa, que existe bajo una razón social. Si usted se pregunta qué es una razón social, la razón social es el nombre, ¿verdad? La razón social es precisamente eso. Por ejemplo, la razón social de Walmart, que usted conoce, es operadora de tiendas, ¿no? Pero el nombre comercial es precisamente Walmart. Las sociedades, en este caso mercantiles, suelen tener esa característica, que tienen una razón social, que es un nombre real, el nombre bajo el cual están inscritas en el registro mercantil, operadora de tiendas para el caso de Walmart, y un nombre comercial que es como todos lo conocemos, en este caso, como ya le dije, pues Walmart, ¿verdad? Y entonces la sociedad colectiva es aquella que bajo una razón social, es decir, bajo un nombre como tal, todos los socios responden, dice, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Es un tipo de sociedad en la que algún socio no aporta capital, solo trabajo, y se denomina socio industrial. Vamos a ver, aquí vamos a explicar bien esta situación de la sociedad colectiva. Número 1, contando con una razón social, es decir, con un nombre, significa que todos los socios, quiere decir que tiene que tener por lo menos 2 o más personas que sean socias para que se pueda constituir la sociedad colectiva. Dice, van a responder de manera subsidiaria, es decir, cuando hablamos del tema subsidiario es que cada quien va a responder de una manera que le corresponde ante los problemas, ante las deudas, ante las obligaciones que existan. Ilimitado, esto es una característica muy importante. Quiere decir que no hay un límite. No hay un límite en cuanto al patrimonio, en cuanto a lo que puede llegar a responder en caso de que haya un problema. Puede llegar a ser algunos cientos de quetzales, algunos miles de quetzales o millones de quetzales. Y cuando hablamos que van a responder solidariamente es porque todos van a actuar en conjunto, apoyándose unos a otros como socios que son. ¿Qué son esta terminología de obligaciones sociales? Porque uno se preguntará, ay, ¿y cómo así que van a responder entonces todos juntos, ilimitadamente y de una manera equitativa sobre las obligaciones sociales? Señoras y señores, cuando hablamos de obligaciones sociales en los términos mercantiles, estamos hablando de deudas. Toda obligación social prácticamente es el sinónimo de deuda, pues ya obligación social es el sinónimo de deuda. Ahora, este tipo de sociedad, la sociedad colectiva, fíjense que tiene otra característica. Hay generalmente, de los socios que sean 2, 3, 4, 100, hay por lo menos un socio, para que sea una sociedad colectiva, que no aporta capital, es decir, que no aporta dinero, ¿ya? Que siendo socio de esta sociedad, hay una persona llamada socio que lo que no aporta es su dinero, sino que lo que aporta es su trabajo, su experiencia, su conocimiento. Y a este socio que no aporta dinero se le va a conocer o se le va a denominar
como el socio industrial. ¿Por qué industrial? Porque es industrioso, es decir, aún no aportando capital, pues lo que va a aportar es su trabajo. Generalmente va a estar a cargo de las acciones de la empresa en el día a día de la sociedad colectiva para que ésta se maneje bien, para que ésta camine bien, y entonces va a tener otros socios que son los que aportan el capital para que esta empresa pueda funcionar, y de esta manera entonces con el conocimiento de uno, la experiencia de uno que aún no teniendo dinero sí sabe de cómo manejar este tipo de empresas, los otros socios que aportan capital conforman entonces la sociedad colectiva. Claro, a priori parece no muy conveniente conformar una sociedad colectiva, ¿verdad? Porque no tiene límite de responsabilidad. Recordemos que acabo de decir que las obligaciones sociales se refieren específicamente a lo que nosotros conocemos y denominamos como deudas, ¿verdad? Cada vez que escuchemos la palabra o la expresión obligación social, nos estamos refiriendo literalmente a las deudas que son adquiridas por las sociedades mercantiles o las empresas. Sin embargo, esta sociedad colectiva sí puede llegar a ser útil cuando un grupo de personas que tienen dinero encuentran a una persona que va a ser su socio, que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la expertise para manejar ese negocio, para hacerlo crecer, para hacerlo producir, y que aún no teniendo dinero va a ser denominado entonces, como ya dijimos, el socio industrial. Entonces aquí está este primer tipo de sociedad mercantil denominado, como ustedes pueden ver, sociedad colectiva. Razón social van a tener todas las sociedades, porque la razón social es el verdadero nombre con el cual aparecen inscritas en el registro mercantil. Nombre comercial van a tener todas las sociedades mercantiles, porque es el nombre con el cual las personas lo conocemos coloquialmente, pero cada una de los 5 tipos de sociedades mercantiles van a tener características diferentes. En el caso de la sociedad colectiva, fuera de que la responsabilidad es ilimitada, pues hay un socio, al menos uno, pueden ser más, que dentro de todos los socios va a ser el socio industrial. No aporta dinero, pero sí aporta todo su conocimiento. Ahora, aquí es muy importante, fíjense ustedes, como lo estábamos viendo, definir entonces esto de lo de subsidiario ilimitado, y aquí lo podemos encontrar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra subsidiaria? Subsidiario significa que alguien tiene una responsabilidad con respecto a otro, cuando sin ser el sujeto principal de la obligación debe responder por ella si no paga el deudor principal. ¿A qué se refiere esto en el tema de las sociedades mercantiles? Bueno, que como hay varios socios y puede ser que uno de los socios sea el que haya adquirido una deuda, es decir, una obligación social que no se puede pagar, o en todo caso que sí hay que pagarla, son todos los socios que de manera subsidiaria, es decir, de manera igual, sin estar aparentemente obligados por no ser ellos quienes contrajeron la deuda. Supongamos que la deuda la contrajo pues estos otros 3 de manera subsidiaria van a responder por esa deuda si este socio que adquirió en nombre de la sociedad mercantil esa deuda no puede responder. Entonces los demás socios van a pasar precisamente a ser los garantes, los que respondan. ¿Y cómo van a responder? Pagando, ¿verdad? Poniendo de su patrimonio para que esa deuda pueda pagarse. Ahora, ¿qué significa que se va a responder de manera ilimitada? Como se llama, subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Pues de manera ilimitada es que los socios responden económicamente con todo su patrimonio y lo hacen sin límites. Esto lo tenemos que entender perfectamente. Quiere decir que si la sociedad mercantil es un fracaso y se va a la quiebra, todos los socios van a responder económicamente con su patrimonio personal. Obviamente primero el patrimonio de la empresa, y si no alcanza, el patrimonio personal, y lo van a hacer de una manera ilimitada, sin límite. Y que sea solidario significa lo siguiente: significa que cada deudor debe cumplir la totalidad de la obligación o de la deuda, y como esto es de manera solidario, entonces cada uno de los socios va a apoyar
subsidiar y solidariamente a los otros cuando no se pueda pagar la deuda. Quiere decir que el conjunto de socios van a ayudarse entre ellos dentro de la sociedad colectiva para cuando haya alguna obligación social, es decir, una deuda que no se pueda pagar, para poder apoyarse para pagarlo uno con otro, respondiendo todos con su patrimonio, incluyendo el socio industrial, que fue el que inicialmente no puso dinero, pero a la hora de una quiebra va a tener que responder de manera ilimitada con su patrimonio y de manera solidaria, es decir, ayudándose unos a otros a responder y a pagar por esa deuda, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, las características al final de cuentas de lo que acabamos de ver de la denominada sociedad colectiva en derecho mercantil. Esto nos lleva precisamente a que podamos hablar de la segunda clase de sociedad, el segundo tipo de sociedad, es la sociedad en comandita simple. ¿Por qué en comandita simple? Qué difícil suena ese nombre, ¿verdad? Pues bueno, miren, esta sociedad en comandita simple está compuesta por uno o varios socios que son llamados comanditados. ¿Y por qué son llamados comanditados estos socios? Bueno, porque responden estos socios de manera, como ya lo vimos anteriormente, subsidiaria, ilimitada y también solidariamente de las obligaciones sociales, es decir, de las deudas. Pero también hay, aunque sea un socio o varios más, que son socios comanditarios. Entonces, aquí están los socios comanditados, responden por toda la deuda, mientras que los socios comanditarios tienen limitada la responsabilidad de su aporte en caso de una quiebra de la empresa al monto inicial de lo que aportaron para constituir la empresa. A ver, voy a volver a explicar esta situación. La sociedad en comandita simple se llama en comandita porque tiene dos tipos de socios. En primer lugar, los socios comanditados, ya hasta ahí dejémoslo. Y en segundo lugar, otro tipo de socios que se llaman socios comanditarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia en una sociedad comandita simple del socio comanditado con el socio comanditario? En primer lugar, los socios que tienen toda la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria del pago de las obligaciones sociales o de las deudas son aquellos socios denominados comanditados, que aportan pues prácticamente todo el capital. Pero en esta sociedad en comandita simple, al menos uno, pueden ser más, pero por lo menos uno de sus socios, que va a ser denominado socio comanditario, tiene limitada la responsabilidad al monto de su aportación. Es decir, que si puso 5,000 quetzales como aporte inicial para constituir la sociedad en comandita simple, en caso de una quiebra, la responsabilidad de ese socio no va a ser ilimitada, va a ser únicamente de ese monto inicial de 5,000 quetzales. Las aportaciones, igual pueden ser 5,000, 10,000, 100,000, lo que vaya a poner, ¿verdad? Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Esto significa que las aportaciones se cuentan aquí por dinero. Para constituir esta sociedad hay tres socios, tres de los cuales ponen 33,000 quetzales cada uno, y el último socio pone 1,000 quetzales. Entonces los socios comanditados son aquellos que pusieron 33,000 quetzales cada uno, y el comanditario aquel que apoyó únicamente con esos 1,000 quetzales, pero que aparte de eso sí es socio y que ve limitada su responsabilidad única y exclusivamente a aquella cantidad, es decir, a aquellos 1,000 quetzales que aportó al inicio de la constitución de la sociedad mercantil o la empresa. Sociedad en la que unos aportan capital y otros lo manejan. Si nos damos cuenta, en la sociedad en comandita simple, dos tipos de socios comanditados con todas las responsabilidades. Ellos son los socios que aportan el capital. Los socios comanditados son los del dinero, aportan capital, mientras que el otro socio o el otro pequeño grupo de socios, que son los comanditarios, aportan una pequeña parte de dinero, porque aquí sí tienen que aportar, ¿verdad? No hay socio industrial, aquí sí tienen que aportar, aunque sean 1,000 quetzales, pero tienen que aportar. Pero son los encargados, los comanditarios, de manejar el dinero, es decir,
de manejar el capital que fue puesto por los socios comanditados, y de esa manera entonces tenemos la segunda de los tipos de sociedades que funcionan aquí en Guatemala, que es la sociedad en comandita simple. Dos tipos de socios: comanditados, que tienen todas las responsabilidades a la hora de una quiebra y de pagar las obligaciones sociales o deudas, y los comanditarios, que simplemente pues manejan el capital de los otros y que tienen una responsabilidad limitada a lo que aportaron inicialmente cuando la sociedad fue creada.